Ya estamos de regreso ya. Ya. Aló. Ya están. Vamos a compartir pantalla y empezar la grabación, ¿no? Estamos, sí. Ya está. Ya, entonces ahora sí continuamos, ¿ya? ¿Alguien tenía una duda sobre, creo que Fabio me dijo? Sí, profe. Sí, a ver, ya que estamos mirando acá la... ¿Dónde está tu duda? A ver, A ver, un poquito suba el código. subo. Allá, en el select le pone cp product p.product id. ¿Es necesario? Como no va a ser de salida. Ah, acá, el CP. Ajá, eso es necesario ponerlo en el select. Claro, ¿por qué lo pongo ahí? Buena pregunta. Porque lo necesito para agrupar, pues. Ah, verdad. Y si quiero no lo pongo. Si no lo pongo ahí, no voy a poder agrupar, voy a tener que usar el filtro where, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Pero podría agruparlo por product name. Claro, pero es que el parámetro de entrada que me piden es el código del producto, pues. Ese es el dato de entrada, lo necesito. Por eso lo uso ahí para tenerlo como parte del criterio de agrupación, para poder usar el Javen, si no, no se podría usar. Ahí está ahí está el tema, ¿no? Yo sé que eh, como no va a ser salida, ¿para qué lo pongo arriba, no? Lo puedo omitir. Pero si lo omito dentro de la consulta, entonces ya no lo puedo usar con Javi. Por eso lo tengo, para poder filtrar con Javi. Si no, no podría. Listo, profe, gracias. Sí, ese era el meollo del asunto. Ya, entonces, a ver. Crear un procedimiento almacenado en PUBs que al entregarle el código de un autor presente los apellidos y nombres del autor, la ciudad de procedencia, la cantidad de libros vendidos y el monto vendido correspondiente a dicho autor. ¿No? Entonces necesito, a ver, el código del autor. Ese es un parámetro de entrada. Debe presentar apellidos y nombres del autor. Ah, esos son parámetros de salida, ¿no? Eso lo voy a necesitar. O parámetros de salida. Entonces, a ver, ¿esto qué es? Ah, no, este es del anterior, ¿no? Se coló ahí. Acá está. O sea, lo que pasa es que esto es...
así, ¿no? Me ubico en pubs, ¿no? Me ubico en pubs, es un poquito más ordenado mejor. Voy a presentar el código del autor, el apellido del autor, el nombre del autor, la ciudad del autor, la suma de las cantidades vendidas, el monto vendido que es cantidad por precio, aquí no hay descuento. Pero estos datos vienen de las tablas authors, title author, title y sales, ¿no? Porque es, a ver, diagrama, ya está. Necesitan datos del autor con su código y apellido y nombre que están acá. Y entonces necesitan esta tabla. Pero cuando hablan de las ventas, los libros están acá también. Las ventas están acá, ¿no? Entonces necesitan acá la cantidad vendida, ¿no? Después, ¿qué más necesitan? El precio que lo van a multiplicar después. Y o sea, son estas tres tablas, pero además autos para los apellidos y nombres. Y esta tabla de todas maneras para el camino, ¿no? Para el join entre las cuatro tablas. Es una consulta cuatro tablas. Es una consulta cuatro tablas, ¿no? La tabla authors, para llegar de authors a titles se pasa por title author, y para llegar de titles a sales, ¿no? Se pasa por el join que tienen esas tablas, ¿no? Acá está otra vez el fundamento, ¿no? Si quieren verificarlo, acá está. Para llegar de authors hasta sales. Para llegar de authors hasta sales. Para llegar de authors a sales tienen que pasar por acá. De aquí, de title author a titles, y de titles a sales, y recién llegan a sales, ¿no? Y ahora sí. Primero como consulta, ¿no? Quiero presentar el código del autor, el nombre del autor, el apellido del autor, la ciudad. Estos son ya funciones de agrupación, lo que significa que es una consulta agrupada. Y lo que está arriba debe ser el criterio de agrupación, ¿no? Eso siempre es así, una consulta agrupada. Sumar cantidades y sumar cantidades por precio, y estos son funciones de agrupación que corresponden a una consulta agrupada, ¿no? Netamente, ¿no? Fíjese, estos campos primeros que están acá corresponden exactamente a los campos del criterio de agrupación, a estos de acá, exactamente, ¿no? Y los demás son funciones de agrupación, por eso es una consulta agrupada por los campos de salida, exactamente los que no son de la función. Y luego ya las funciones de agrupación, sumar cantidades y sumar cantidad por precio. Y voy a hacerlo para un libro nomás, aprovechando que tengo la UID acá, entonces voy a usarlo con Javi y voy a presentarlo como un filtro acá. Otra vez el mismo planteamiento que preguntó uno de ustedes. ¿Quién fue el que me preguntó por qué puse arriba? Fue el que me preguntó antes. ¿Quién fue? Yo, profe, Fabio. Javier. ¿Jesús? Fabio, ajá, Jesús. Ah, ya, está como Jesús Guevara, ¿no? Sí, sí, es el mismo planteamiento, el mismo razonamiento, ¿no? A pesar de que el código del autor no se va a presentar en la salida, sino se va a usar como filtro, de todas maneras lo pongo ahí para poder usarlo como filtro del Javi, pues, ¿no? Entonces, ahora sí, para el autor, apellido, nombre, ciudad, cantidad de libros vendidos, monto vendido. ¿Sí? Bien. Entonces, ya sé que es un parámetro de entrada que no es para la salida, pero necesito presentarlo en la salida del CL de todas maneras por la cuestión de la agrupación del Javi, para el filtro, ¿no? Ahora, convirtiéndolo al procedimiento almacenado, es eso mismo, ¿no? Pero ahora lo demás son parámetros de salida. El primero es el parámetro de entrada, ¿no? Y los demás son parámetros de salida, ¿no? Son apellido,
nombre, ciudad, 3, cantidad 4, monto 5. 5 parámetros de salida, ¿no? Y un parámetro de entrada. Y abajo va la consulta igualito como estaba arriba, ¿no? Así. Y cada campo de salida igualándose al parámetro respectivo, ¿no? Al parámetro respectivo. Al parámetro de salida. El de entrada también ya saben por qué, pues no lo tengo que considerar ahí. Las sumas también. Y el filtro es la UID igual al parámetro de entrada, al row Xcode. Entonces ahí ya he convertido a esa consulta en una especie de consulta parametrizada a través de un procedimiento almacenado que me sirve ya para cualquier libro. Entonces puedo probar esto con datos de prueba, ¿no? A ver. Tengo aquí estos datos de prueba del código del libro 238.95-776, se me dice quién es el autor, etcétera, ¿no? Para usarlo como referencia, ¿no? Entonces, declaro las variables que voy a usar. Ejecuto el procedimiento dándole como parámetro de entrada ese dato que me han dado acá de prueba, ¿no? Ese dato. Que lo he hecho de una consulta nada más para sacarlo. Y luego todos los parámetros de salida, ¿no? Que se definieron en el orden que están. Y luego una consulta para ver justo esos valores, los parámetros de salida, ¿no? En el mismo orden, hay que tener cuidado con el orden, ¿no? Y ahí me sale, ¿no? Carson, Charlie, Ciudad Berkeley, cantidad 30, monto 688.5. Y podemos hacer por otro autor, ¿no? Por ejemplo, así. Aunque otra vez hago la misma acción. Declaro. A ver, que voy a usar. Ejecuto el procedimiento, pero ahora le estoy dando otro código de libro. Y ejecuto asignando, pues, en el lugar que corresponde a cada variable según el parámetro de salida, ¿no? Y luego presento las variables que recogieron los valores de los parámetros de salida que están en @A y le he puesto etiquetado apellidos, ¿no? Para que se vea más claro. @N que sirve para los nombres, @SD que sirve para recoger la ciudad, @CT que sirve para recoger la cantidad, @M que sirve para recoger el monto del parámetro de salida del procedimiento almacenado, ¿no? Ejecuto. Ahí está. Screen, Mayory, Oakland, cantidad 50, monto 404.50. Muy bien. Entonces aquí ya el procedimiento ha tomado pues un tenor un poquito más grande, ¿no? Estoy utilizando lo que ya saben de consultas, ¿no? Eso tienen que repasar bien por si acaso, consultas agrupadas, ¿no? Y sí es una tarea que les dejo. Presentar el total de ventas de un producto. Escuche bien, lea bien, ¿ah? En un intervalo de fechas determinado. Mostrar también el nombre del producto. El total de ventas de un producto en un intervalo de fechas determinado. O sea, eso estamos en Norwin, ¿ah? Estamos en Norwin. Hay que trabajar en Norwin. El total de ventas de un producto determinado. Entonces le podemos dar el código del producto como parámetro de entrada, ¿no? Y nos debe mostrar el nombre del producto y además cuánto se vendió. Pero, quiere que le vendan, que le presente el total de ventas de un producto en un intervalo de fechas determinado. O sea, tiene que tener
una cláusula que le pueda decir de dónde a dónde, de cuándo a cuándo. Y para eso tiene que utilizar la fecha del pedido. ¿Y cómo lo filtran? Que la fecha del pedido esté entre una fecha inicial y una fecha final. Pero eso también debe ser dato de entrada, no solamente el código del producto, sino también el primer valor de la fecha del intervalo, el segundo valor de la fecha del intervalo, o sea, 2 datetime, para armar el filtro, ¿no? ¿Y qué debo devolver? El nombre del producto y el monto de ventas. O sea, este tiene 3 parámetros de entrada. Tiene el código del producto, tiene la fecha inicial del intervalo y tiene la fecha final del intervalo. Son 3 parámetros de entrada. El primero es el código del producto, que debe ser entero, si no me equivoco, y los otros son datetime, porque va a tener que utilizar que el order date esté entre un intervalo de fecha, ¿se acuerda? Con between, ¿no? Y luego, ya, esos son los de entrada. El código del producto, fecha inicial, fecha final del intervalo. ¿Mm? Y luego, el de salida, el nombre del producto y el monto. Listo. Son 3 parámetros de entrada y 2 parámetros de salida. El parámetro de entrada, el código del producto, los 2 parámetros de entrada de fechas para saber el intervalo que lo voy a usar en el filtro. Eso lo voy a usar en el filtro. Y como es agrupada, seguro usted pensará, bueno, entonces lo voy a hacer con Javen, pero tenga cuidado, analice bien si va a usar Javen y si se puede usar Javen, ¿no? Bueno, eso queda como una tarea para la siguiente semana. Voy a ir guardando esto, voy a grabar. A ver.